Buenos días, apreciados estudiantes. Les saluda Diego Romero. El día de hoy vamos a trabajar en la asignatura de instalaciones eléctricas básicas. Antes de empezar, bueno, como siempre, les pongo una imagen divertida para arrancar la clase. Todos los estudiantes cuando se acabe la cuarentena, ¿no? Despidiéndose de nuestro querido ayudante Classroom. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar los conceptos de corriente alterna, qué es el trabajo en baja tensión, características de trabajar en baja tensión, lo que son fuentes, conductores, cargas y controladores de corriente y obviamente la despedida, ¿no? ¿Qué es la corriente alterna? Se denomina con este nombre a la corriente que suministra un país por medio de empresas encargadas de la distribución de energía eléctrica. Esto desde un punto hasta llegar obviamente al hogar, ¿no? Es decir, al usuario final. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que este usuario pueda utilizarla para el funcionamiento de todos los dispositivos que tenemos en casa, ¿no? Entonces, la corriente alterna se referiría a la energía que nos da la empresa eléctrica y para que nosotros podamos trabajar, podamos utilizarla para el trabajo, para la computadora, para cargar los celulares, la refrigeradora, entre otras, ¿no? La corriente alterna, reconocida como AC, por sus siglas en inglés Alternate Current o CA en español corriente alterna, lleva su nombre debido a la forma que tiene su señal. Como hemos visto ya, esto revisamos en electrónica digital, esta señal es de tipo análoga y tiene una forma sinusoidal, es decir, tiene la forma de la función trigonométrica seno, ¿no? Que eso ustedes ya revisaron en décimo. Entonces aquí tenemos nosotros la señal netamente hablando, como ustedes pueden observar, perdón, como ustedes pueden observar, en un segundo, ya, ahí. Entonces, como ustedes pueden observar, esta es una señal análoga, revisamos en electrónica digital, y como vemos, pues tiene una forma de la función seno, ¿no? Recordarán que tiene una amplitud y está trabajando o se mueve en función del tiempo, ¿no? Entonces tenemos las amplitudes que tiene la señal, recordarán eso, la amplitud positiva y la amplitud negativa. Eso es lo que corresponde a la corriente alterna. ¿Y qué es lo que estaremos trabajando en instalaciones eléctricas básicas? Bueno, vamos a ver entonces qué es el trabajo en baja tensión. Se denomina rango de tensión al voltaje máximo de manejo por el operario. En este caso, sus mamás, sus papás, sus abuelitos, abuelitas, o si es que sus papás tienen alguna mecánica o alguna empresa, pues ellos contratan operarios para que trabajen, ¿no es cierto? Las máquinas. Entonces, ese rango en el que trabajan estas personas se les conoce por tensiones, ¿ya? En este curso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar únicamente con baja tensión, porque la materia es de instalaciones eléctricas básicas, ¿no es cierto? Entonces, lo básico que vamos a ver en las instalaciones de nuestros hogares y demás. ¿Qué significa? El uso en el hogar suministrado por la empresa eléctrica, ¿no? Entonces, la empresa eléctrica a nosotros nos suministra tensiones en baja tensión, ¿ya? En nuestro país esta señal tiene una frecuencia de 60 hercios, que ya lo revisamos en electrónica digital, y tiene una amplitud de 120 voltios o 220 para el funcionamiento en el hogar y de 220 en adelante para el funcionamiento en industrias. Les puse aquí un cuadrito donde están referenciadas las tensiones. Esta es la que vamos a trabajar nosotros, baja tensión. Está en el rango desde 300, bueno, desde 440 voltios para abajo y es distribución de electricidad, ¿no? Es decir, eso es lo que nos entregan las empresas. Pero si nosotros vemos la mediana tensión, ya trabaja desde los 20.000 voltios, 19.000 voltios, y eso es lo que ya nosotros encontramos en las centrales o en los lugares de abastecimiento para las ciudades, ¿no? La alta tensión ya estamos hablando desde los 220.000 voltios hasta los 60.000 voltios, que eso nosotros encontramos en las torres de transmisión eléctrica. Y por último, las de muy alta tensión, estamos hablando de 500.000 voltios, que eso ya se generan en las centrales eléctricas, ¿no? Que ya vamos a revisar también. Entonces nosotros nos vamos a mantener en la roja, es decir, en baja tensión, y es la que recibimos o la electricidad que recibimos nosotros para el funcionamiento de nuestros.
Vamos a ver. Características entonces de lo que es la baja tensión. Como observamos en la imagen anterior, ustedes pueden revisar, regresense un poquito al video si desean verlo con calma. La baja tensión representa el manejo del voltaje desde el poste de energía eléctrica hacia dentro de la casa o de nuestra empresa, ¿no es cierto? Si hablamos de un voltaje de 120 voltios a 60 hercios, que eso ya revisamos en electrónica digital, estamos entendiendo que el voltaje máximo que recibimos es de 120 voltios en ambos ciclos de la señal. Sin embargo, si medimos la señal en nuestro hogar, esta varía de 110 voltios hasta 120 voltios. Eso no se preocupen. No es necesariamente que la empresa eléctrica nos entrega 120 voltios. ¿Por qué? Porque dependiendo la distancia de la distribución del generador y demás cosas, pérdidas en la casa, pérdidas o disminución de la señal de envío, entonces siempre está variando. Entonces ustedes revisan su interruptor o la señal que entra a su casa, probablemente el voltaje esté variando 110, 112, 115, 118, 119, pero nunca van a encontrar 121, 120.5. ¿Por qué? Porque como máximo la empresa eléctrica nos suministra 120 voltios. Y bueno, y la repetición de 60 ciclos por segundo, que eso ya vimos que es la frecuencia, ¿no? Si es que no recuerdan eso, por favor, cámbiense al video de electrónica digital. Ahí revisamos frecuencias y periodos y para que recuerden bien lo que era estos 60 ciclos por segundo. Ahora, quiero que entiendan algo. Si ustedes ven aquí, dice, recibimos 120 en ambos ciclos de la señal. Entonces, para entender mejor el término 120 en ambos ciclos, debemos primero entender lo que es el voltaje pico a pico. Entonces, esta es nuestra señal sinusoidal que habíamos hablado, que es la señal análoga y que así llega la señal a nuestra casa. Pero esta señal tiene diferentes valores. Bueno, ya conocemos al periodo que habíamos visto la clase de electrónica general. Ya conocemos la frecuencia, que obviamente no está aquí porque eso ya es los ciclos que se demoran un segundo la señal. Pero estos nuevos valores de aquí son los que vamos a revisar. Entonces, ¿qué es el valor pico? El valor pico es el punto o es el valor o es el voltaje máximo y mínimo que alcanza una señal. Entonces, ahí le estoy poniendo en puntitos verdes cuáles son los valores pico. Los valores pico pico, que le voy a poner de color amarillo, en cambio es el de aquí. ¿Y qué es? Es la suma de toda la señal, es decir, desde el valor pico hasta el valor pico negativo hasta el valor pico positivo. ¿Ya? ¿Qué es el valor PR? Que es el valor promedio, que le voy a poner con negro. El valor promedio es un voltaje o es el valor que nos llega a nuestra casa. Entonces yo les decía, no, en promedio a nosotros nos llega entre 110 y 120. Entonces, a pesar de que nuestra señal se llamaría 120 voltios, nosotros en promedio recibimos 114, 115, 116 voltios, que sería un estimado de lo que nos llega, ¿no? Y el valor RMS o el valor eficaz es el valor que se obtiene al sacar la raíz cuadrada de- del valor o general del pico pico. Pero ese generalmente nosotros no lo vamos a utilizar por el momento hasta que les explique el cálculo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de que es 120 voltios en ambos ciclos, estamos hablando de que de pico a pico nosotros tenemos 120 voltios, ¿sí? Ese es lo que se refiere el valor o el voltaje que nos llega a nuestra casa, ¿ya? Sigamos entonces. Si no le entendieron muy bien, regresen un poco al video y vayan estudiándole parte por parte. Vamos a ver ahora entonces ya las fuentes de voltaje. Entonces, en el Ecuador, la principal fuente de voltaje de corriente alterna o AC es la fuente hidroeléctrica, ¿no? Grandes represas de agua que hacen pasar por turbinas esta agua, obviamente, generando movimiento. Este movimiento a su vez genera corriente eléctrica o electricidad que es procesada y transportada hasta llegar a nuestro hogar. Eso revisaron en el primer video que yo les envié sobre este tema. Ahí vimos, les mandé un montón de videos acerca de lo que es la generación de voltaje eléctrico, ¿no? Entonces, en países más avanzados encontramos otros tipos de fuentes de energía. Entonces, en grandes países
en Estados Unidos, si hablamos de Europa, en Brasil, hay otras ya fuentes, no solo la hidroeléctrica, ¿no? Sino como la fuente eólica, que ocupa el funcionamiento del viento. La nuclear que ocupa el funcionamiento o el trabajo con átomos y la solar que pues obviamente trabaja con la energía de los rayos del sol, ¿no? Todas estas, aunque son diferentes en el material que utilizan para generar la corriente eléctrica, todas funcionan igual que la hidroeléctrica, es decir, hacen pasar esta energía a través del movimiento por turbinas que generan movimiento y este movimiento genera electricidad. Eh, la ventaja de esta forma de generar voltaje, es decir, estoy hablando de todas estas formas de aquí, ¿no? ¿Sí? De todas estas que les dije en las dos al principio, eh, es que sus recursos son renovables y no contaminan el ambiente. Entonces, la hidroeléctrica hace pasar el agua, pero esta agua no se contamina, no sale dañada, sino que simplemente sigue su caudal. El viento de la misma manera no se daña por humo, no se daña por emisiones de gas ni nada, sino que ocupa el viento normal. La solar, de la misma manera, pues utilizamos los rayos del sol, los mismos que llegan a nuestra casa, la que seca ropa, la que nos permite que nuestros animalitos tomen sol y se calienten, que nosotros cuando salimos a tomar un poquito de sol nos calentamos. Esa misma luz, esos mismos rayos del sol se ocupan para generar electricidad. ¿Cuál sí tenemos problema? Es la energía nuclear. La energía nuclear se trabaja en grandes plantas nucleares de procesamiento. Al ser el manejo de electrones, de hacer el manejo de energía o de este tipo de trabajo nuclear, hace que todo el ambiente corra riesgo. Entonces nosotros conocemos lo que pasó en Hiroshima, perdón, bueno, Hiroshima es uno de los grandes ejemplos de lo que es el trabajo nuclear, ¿no? Con la bomba nuclear. Pero si nos vamos más un poquito ya a lo que nos compete, que es la energía nuclear, nosotros podemos recordar a Chernobyl, que ahí hubo una planta de trabajo nuclear, se rompió uno de los generadores y hasta ahora toda esa área no se puede ingresar porque el nivel de radiación nuclear es altísimo y la gente puede morir. Ustedes no han escuchado acerca de eso, les invito a que vean, pónganle ahí en YouTube Chernobyl, planta de energía nuclear, se van a enterar todo lo que ocurrió y por qué no se puede hasta ahora ingresar. Es más, se habla de que tienen que pasar aún cientos de años para que toda esa energía que, se, que se liberó en ese sector sea, vaya disminuyendo y la gente puede empezar a vivir ahí. Entonces, exceptuando la nuclear, todas las demás son fuentes de energía o fuentes de corriente alterna, renovables y que no contaminan ni nos hacen daño ni a las personas ni al medio ambiente. Bueno, aparte de esas, sí podemos tener otras fuentes de generación de voltaje utilizando otros medios, ¿no? Como es el uso de combustibles, entre otros. Hay, por ejemplo, aquí hay fuentes de generación, no sé si ustedes han visto o sus papás tienen en casa, fuentes de generación con gasolina, fuentes de generación con madera, con carbón. Entonces, ¿qué hacen esas? Queman o consumen esta energía para convertirla en calor y ese calor generar electricidad. Pero ¿qué pasa con estas fuentes? Son muy costosas para comprarlas, para mantenerlas y para generarlas. Les explico la razón. Un generador normal de combustible pequeñito, vamos a hablar un pequeño para que, no les digo que funcione una casa, sino para que funcione unos cuantos equipos, está alrededor de unos 5,000, $6,000. Ahora, para que funcione, vamos a pensar la refrigeradora, el microondas y la cocina de inducción. Para eso, para que funcione solo esas tres cosas, nos daríamos unos 5 galones de gasolina. Ahora, multipliquen eso por cuánto cuesta la gasolina y se van a dar cuenta porque es caro en la generación. Y bueno, el mantenimiento, si eso se llega a dañar, como no es muy vendido, como no muchas personas tienen, comprar una pieza de repuesto, pues cuesta bastante. Entonces, hay cuando lo ocupan,
ocupan, por ejemplo, les explico, ocupan en bancos para cuando la energía eléctrica se va, automáticamente activan estos generadores de emergencia. Ahí está el nombre. Se llaman generadores de emergencia. ¿Por qué? Porque se ocupan únicamente cuando ya no hay corriente eléctrica que nos da la empresa eléctrica. Necesitan, por alguna razón, mantener electrificado o funcionando los aparatos. Esto también se ocupa en los hospitales. Por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando se va la luz, como se dice vulgarmente, pero en realidad cuando se pierde la energía eléctrica, ¿qué ocurre? Que los hospitales ustedes les ven prendidos y funcionando. ¿Por qué? Porque tienen tipo de fuentes adicionales que ocupan en casos de emergencia. Bueno, aquí les puse una gráfica de lo que es el funcionamiento de una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, esta es la represa, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una compuerta que permite que pase el agua por la represa cuando nosotros necesitamos generar la energía. Entonces suben la compuerta, el agua empieza a circular y aquí está el generador. Este es el generador. Entonces, ¿qué hace el generador? Cuando el agua empieza a llegar, el generador empieza a girar. Ese giro es el movimiento circular que hace el generador que proporciona o que provoca de que aquí se genere corriente. Entonces, esa corriente que hace, esa corriente se utilizan o se toman equipos que almacenan esa energía y pues luego les dan tratamiento. Entonces, aquí no tratamiento, ¿no? Si ustedes pueden ver, toda esta corriente llega acá y aquí le dan el tratamiento y con ese tratamiento, pues ya utilizando cables, alambres, antenas, demás cosas, ya envían la corriente tratada hacia las plantas de distribución y las plantas de distribución ya se encargan de entregarnos la energía eléctrica a nosotros. Así funciona la hidroeléctrica. Aquí ustedes pueden ver, así funciona la turbina. Esta es la turbina, pasa por aquí el agua. Ese movimiento hace que aquí arriba placas especializadas giren y ese giro, ese movimiento genera electricidad. No me voy a adelantar mucho eso. Ustedes yo creo que en física van a ver leyes de Newton y ahí en las leyes de Newton, fundamental de acción y reacción, ustedes se van a dar cuenta por qué ocurre esto. ¿Sí? Pero así es el funcionamiento de la hidroeléctrica. Entonces, vamos a ver ahora todo lo que hace, o yo les decía, ¿no? Nosotros todo esto enviamos por alambres. Esos alambres, esos cables que nosotros los conocemos, llevan el nombre técnico de conductores. Entonces, ¿qué es un conductor? Pues bueno, existen diferentes tipos de conductor, pero ¿cuál es su principal funcionamiento? No importa de qué tipo sea, es llevar la corriente generada hasta el punto final, que es el punto de carga. Es decir, hasta el punto, llevan la electricidad desde donde salió, desde la bobina de generación, desde la turbina de generación, con conductores hasta dónde, hasta cuando ustedes prenden o abren su refrigeradora y ve que está enfriando la refrigeradora. Hasta allá llegan o se utilizan los conductores. ¿Sí? Los conductores tienen un costo en relación a su tamaño y a su composición. En esta parte de tamaño, quiero que ustedes entiendan algo. El tamaño no significa cuán largo es, sino cuán grueso es el cable. ¿Sí? Entonces, obviamente, no. Si hablamos de tamaño, de distancia, desde luego que no va a ser lo mismo comparar 1 metro de alambre que 10.000 metros de alambre, pero el grosor del alambre es el que nos indica su costo y la composición de este alambre. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues a que el material con el que está diseñado este conductor puede ser construido de varios elementos metálicos que en función de su conectividad son más costosos, ¿no? Es decir, cuando el material es más conductivo, es decir, cuando conduce o cuando lleva mejor la corriente, es más costoso. ¿Cuáles son los materiales metálicos conductores? Tenemos a la plata, al cobre, al oro. Generalmente, estos cuatro son los que se utilizan. ¿Sí? Esos son más utilizados. ¿Cuál es el que ya se utiliza completamente? Tanto la plata como el cobre. ¿En dónde ustedes encuentran plata?
El conductor de plata ustedes encuentran en las torres de transmisión, esas torres gigantescas. Ahí ustedes encuentran esos cables que ustedes ven, esos gruesotes que cruzan de torre a torre. Esos son hechos de plata. ¿Por qué? Porque su conductividad es buena. Y ya los comerciales, ya si ustedes cogen el cable, el alambre que ustedes conectan su computadora a la corriente eléctrica, esos están hechos de cobre. El oro también se ocupa, ¿dónde se ocupa? Se ocupa más en microprocesadores. ¿Por qué? Porque si tiene una excelente conductividad, como es oro, no como en el caso del cobre y de la plata que se oxida, el oro no se oxida. Entonces, ese tiene una vida larguísima. Pero imagínense que ustedes quieran hacer la instalación de su casa con cables de oro. Se quedan, no avanzan ni a hacer una instalación y ya se quedaron sin plata. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el oro es demasiado caro, mientras que el cobre y la plata no son tan caros y por eso es que se ocupa en grande escala. Entonces, aquí les dejo el resto de la lista de lo que es conductor, ¿sí? Ya estaremos viendo en las otras clases que son aislantes en cambio, pero sí quiero comentarles algo. Otros conductores no metálicos existen y en todo lado. ¿Cuáles son los conductores no metálicos? El agua es un conductor, es decir, si ustedes ponen corriente eléctrica en el agua, esa agua va a estar electrificada en todo lo que ustedes, en todo donde esté el recipiente de agua. Entonces, si ustedes meten la mano ahí, pueden sufrir el riesgo de ser electrocutados. Otro conductor grande que podríamos decir somos nosotros mismos. Entonces nosotros prácticamente somos un alambre conductor. Si usted coge con sus manos, no vayan a hacer eso, por favor, tendrán muchísimo cuidado. Pero si ustedes cogen con sus manos la corriente eléctrica, por su cuerpo va a pasar la corriente eléctrica. Por eso es que ustedes, no sé si han visto en las noticias, hay personas que se mueren electrocutadas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo conduce electricidad, ¿sí? Pero ya hablaremos de seguridad industrial, ya hablaremos de seguridad eléctrica y ahí revisaremos todo este tema. Bueno, por el momento entonces los materiales conductores que son todos estos, los importantes, los tres primeros, los más utilizados, los dos primeros por su costo. Ahora, como yo les decía, el grosor del cable también importa para el costo. Y aquí yo les puse la tabla, se conoce como AWG, es el grosor del cable, ¿no? Según el amperaje, y el AWG es el material, o mejor dicho, la nomenclatura de cable utilizada para las instalaciones eléctricas en el hogar. Entonces, ¿cómo funciona la distribución de cables AWG, que es el cable normalito que ustedes ven en todo lado? Se utiliza o se mide por medidas y estas medidas representan cuán grueso es el cable. Entonces, si yo digo un cable número 20, estamos hablando de que tiene un grosor de 0.5 milímetros cuadrados. Si yo hablo de un cable número 18, tiene un grosor de 1 milímetro cuadrado. Los más utilizados en la industria eléctrica, o mejor dicho, en nuestras casas, son el alambre número 12 y el alambre número 10, que tienen 4 milímetros y 6 milímetros cuadrados de grosor. Y ahí viene lo importante, le dejé para el final. ¿Cuánta corriente puede soportar? Entonces, ¿cuánta corriente soportan estos cables? Entre 20 y 30 amperios, que es más que suficiente. Sé que en electrónica general ustedes están viendo ya lo que es corrientes, entonces ustedes me entienden lo que estoy hablando el momento de decirles 20 amperios, 30 amperios. Entonces, por eso se ocupa en la casa, es recomendable trabajar entre 12 y 10, ya veremos cuando ya hagamos instalaciones eléctricas, ya veremos cuándo ocupar el de 12 y cuándo ocupar el de 10. Pero esos son los dos cables AWG que vamos a utilizar este año y de cobre. Muy bien, entonces sigamos. Los controladores son los dispositivos encargados de activar o desactivar el funcionamiento de las cargas o de los dispositivos que requieren energía eléctrica para funcionar. Los más utilizados que vamos a trabajar en nuestra casa, ¿cuáles son? Los interruptores. Entonces, estos han sido controladores. ¿Por qué? Porque si usted activa el interruptor, se prende el foco de su casa. Si usted le apaga, se apaga. ¿Qué pasa? Que si no tuviéramos este controlador y le tuviéramos el foco conectado directo a la fuente de energía,
siempre estuviera prendido o encendido la lámpara, ¿no es cierto? Y eso no es lo que deseamos. Otros tipos de controladores también son los breakers. Si bien es cierto, estos breakers también se les conoce como dispositivos de seguridad, también son controladores. ¿Por qué? Estos breakers, ¿dónde se encuentran? En las cajas de distribución de las casas, en los medidores de nuestras casas. Entonces, ¿por qué les digo que son de seguridad? Porque cuando hay una falla eléctrica, estos se desactivan automáticamente. Pero su función fundamental, como siempre, si ustedes activan el breaker, hay electricidad en la casa. Si desactivan el breaker, no hay electricidad. Y por último, los pulsadores, los botones, que ustedes esto ya no lo van a encontrar mucho en la casa, pero sí en el ámbito industrial, ¿no? Tal vez este botón de aquí, este pulsador de aquí, ¿ustedes dónde lo encuentran? En las radios, en los microondas, en cualquier dispositivo que ustedes presionan un botón y funciona, ¿cierto? Presionan otro botón y se apaga. Entonces ahí ocupan estos pulsadores. Entonces todos estos dispositivos nos permiten controlar el funcionamiento de estos equipos. Y vamos por último a las cargas. ¿Qué son las cargas? Se denomina como carga eléctrica a todo dispositivo que necesita de corriente eléctrica para funcionar. Entonces, si ustedes ven, ahorita hagan una inspección ahí en su casa. ¿Qué es una carga? La computadora, la refrigeradora, la licuadora, el microondas, la cocina de inducción, el equipo de sonido, los parlantes, el cargador de su celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son cargas eléctricas. Toda carga o dispositivo tiene una placa de indicaciones de funcionamiento, donde muestra el voltaje de funcionamiento, así como el consumo de la misma en términos de kilovatio hora. Hay algunos dispositivos que les muestran el voltaje, la corriente, los kilovatios que consume. Hay algunos más grandecitos o más completos que les muestra los kilovatios hora que consume, pero en función de eso, eh, vamos a analizar un poco qué es el kilovatio hora. El kilovatio por hora se conoce como la unidad de medida del consumo eléctrico. En el Ecuador, el consumo medio de una familia es menor a 110 kilovoltios kilovatios por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que una familia de 4 personas en todo el mes de consumo eléctrico consume 110 kilovatios por hora. Este es su consumo. ¿Qué pasa? Que la ley del Ecuador especifica de que esta tarifa de 110 kilovatios, el Ecuador o el gobierno del Ecuador subsidia a todas las personas una parte del costo. ¿Para qué? Para que no paguemos tarifas tan elevadas de electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted se pasa de los 110 kilovatios por hora, el Estado automáticamente le quita ese subsidio y usted tiene que pagar todo el valor de la factura de consumo eléctrico, ¿no? Entonces, aquí yo les puse las placas, algunas placas de dos dispositivos LG. Quiero que ustedes puedan observar. Entonces, miren, la característica de toda placa les muestra el voltaje de funcionamiento y la corriente de funcionamiento. Vamos a la otra placa. Miren, voltaje de funcionamiento. Aquí, por ejemplo, les da la potencia de funcionamiento, no les da la corriente, pero siempre van a tener esos datos para poder calcular, para poder trabajar, para poder hacer cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, también les da la frecuencia de uso, ¿no? La frecuencia, pero bueno, eso no es tan necesario para lo que vamos a hacer a continuación. Lo más importante son los voltajes de funcionamiento, las corrientes y las potencias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo consume o cuál es la fórmula para calcular el consumo de una carga. Entonces, para determinar el consumo eléctrico de cualquier dispositivo, debemos fijarnos en la placa y localizar tres parámetros. Siempre que ustedes digan, a ver, voy a ver cuánto consume mi refrigeradora. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Buscan la placa de funcionamiento de la refrigeradora y ustedes ubican tres cosas importantísimas que ya les dije. La corriente de funcionamiento, que generalmente nos viene dado en amperios o en algunos equipos viene dado en miliamperios, pero con una característica. Si ustedes trabajan en miliamperios o si la placa viene en miliamperios, para poder calcular el consumo, necesariamente ustedes tienen que transformarle a amperios.
¿sí? Ya vamos a ver cómo hacer eso, tranquilo. El voltaje de funcionamiento, que es obviamente es el valor acompañado con voltios, y estos pueden ser en corriente alterna o en corriente continua, no hay problema con eso. Y obviamente la potencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencia? Aquí está. Algunas placas traen consigo la potencia de consumo. En el caso de no tener este dato, la vamos a calcular de la siguiente manera. La potencia en vatios de cualquier dispositivo no resulta más que multiplicar el voltaje por la corriente que tenemos. Entonces, como estos dos sí obligatoriamente toda placa debe tener, entonces para saber la potencia de consumo, solo multiplican esos dos. Obvio, recordarán, les vuelvo a repetir, multiplican los dos, pero en amperios la una y en voltios la otra. Si están en alguna otra unidad, simplemente hay que hacer la conversión a estas dos unidades principales. Entonces, una vez que obtenemos la potencia, vamos a seguir los siguientes pasos como les voy a mostrar en este ejemplo que hice para ustedes. Entonces, ejemplo, dice, la placa de una grabadora muestra su voltaje de funcionamiento de 120 voltios con una corriente de 250 miliamperios y necesitamos saber cuánto consume mensual en kilovatio por hora si pasa encendida 4 horas al día. ¿Ya? Entonces, para arrancar esto, ¿qué vamos a hacer? Como me dice que es 250 miliamperios de corriente, yo les había dicho que necesitamos trabajar en amperios. Transformo esos 250 miliamperios a amperios. ¿Cómo hago esa transformación? Pues dividiendo 250 para 1000. Y ya con eso me quedan amperios. Esto ustedes están viendo en física, conversión de unidades. Entonces, ¿cómo convierto 250 miliamperios a amperios? Dividiéndole para 1000, ¿no? Aquí está la división. Ustedes pueden observar. Y me da 0.25 amperios. Ya tengo la corriente. Ahora voy a calcular la potencia. ¿Cómo calculo la potencia? Entonces la potencia era multiplicar la corriente que lleva la letra I por el voltaje que lleva la letra V. I por V o I por V pequeña. Entonces la corriente es 0.25 amperios, el voltaje 120 voltios. Entonces esta grabadora consume 30 vatios. ¿Sí? Ahora, estos vatios le vamos a transformar a kilovatios. ¿Cómo transformo eso a kilovatios? Simplemente volviéndole a dividir los vatios para 1000, 30 vatios para 1000, 0.03 kilovatios. Entonces, hasta ahí detengan la grabación, detengan el video y analicen, vean una plaquita de su casa, vean una placa de cualquier cosa de sus equipos y vean cuántos kilovatios consume el equipo que ustedes están viendo. ¿Ya? Revísenle, pónganle pausa y una vez que hagan eso, le dan continuar. Bueno, creo que ya le dieron continuar, así que sigamos. Ahora necesitamos saber cuánto tiempo al mes pasa encendida. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues el tiempo de encendido diario por 30 días, que es el mes nominal. Ah, pero profe, hay días de 30 y días de 31. Sí, es verdad, pero nominalmente se ocupan o se hace el cálculo con 30 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace o cómo verificamos el consumo o las horas de consumo al mes? Multiplicamos únicamente 4 horas, que sería lo que nos decía aquí el ejercicio. Miren, pasa encendida 4 horas al día. Entonces multiplico 4 horas por los 30 días que serían de consumo. Entonces, este aparato pasa encendido 120 horas al mes. ¿Sí? Clarito, ¿no es cierto? Entonces, así sería para saber cuánto tiempo pasa encendido al mes un dispositivo. Ya, entonces, vamos a ver lo último. Ahora que tenemos ambos datos, tanto el consumo del aparato en kilovatios horas como el tiempo de encendido en horas al mes, ¿qué hacemos? Pues el consumo mensual de nuestra planilla eléctrica no es más que multiplicar el consumo del aparato por el tiempo que pasa encendido el aparato. Nuestro aparato, nuestra grabadora, funcionaba o tenía un consumo de 0.03 kilovatios y como le multiplicamos por 120 horas que pasó encendida en el mes, entonces nuestra grabadora, ¿cuánto ocupó? 3.6 kilovatios por hora al mes. Entonces, de nuestros 110 kilovatios por hora que teníamos, le restamos estos 3.6 kilovatios
y ya sabemos cuánto podríamos seguir ocupando para los otros dispositivos, ¿cierto? Entonces, eso aparece en nuestra planilla eléctrica. Cuando sus papitos van y pagan la energía eléctrica, la planilla eléctrica, entonces esto sale representado. Bueno, aquí hubo un error mío, me parece que se movió este círculo rojo. Le voy a volver a poner aquí con otro color, le voy a hacer con un círculo azul, más por eso. Pero aquí está el consumo eléctrico. Ustedes pueden observar cuánto consume, ¿sí? Entonces, ahí ustedes siempre, ¿cómo encuentran ese consumo? Ustedes siempre van a encontrar el término kilovatio hora en su planilla. Ustedes busquen su planilla y busquen y dice total kilovatios horas consumido. Eso es lo que usted consumió con su familia de todos los dispositivos que estuvieron conectados. Bien, facilito, ¿verdad? Esta es una muestra de una planilla eléctrica. Así que casi todas las planillas tienen un montón de características. Ahí pueden ponerle pausa y pueden ir viendo qué es cada cosa de la planilla. Pero la que más nos interesa es el consumo de kilovatios por hora al mes. Bien, ahora es su turno. Esta es la actividad, esta es la tarea que van a hacer ustedes para la siguiente clase. Determina el consumo promedio de todo tu hogar. Para esto es necesario que revises todos los dispositivos que pasan conectados en tu hogar a la corriente eléctrica y cuántas horas al día pasan. A ver, les explico de mejor manera. La televisión, ustedes le tienen conectada todo el día, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo pasa encendida la televisión? Eso es lo que quiero que ustedes verifiquen. Entonces, una vez que ya ven eso, consultan eso, ustedes verifican las placas de funcionamiento de cada cosa. Revisan la corriente, el voltaje, la potencia de funcionamiento y realizan las mismas operaciones que hicimos la anterior para calcular el consumo de kilovatio por hora al mes de cada dispositivo. Ustedes me hacen una tablita en donde me digan, a ver, televisión, la televisión pasa encendida tantos días o tantas horas al mes, perdón, consume esta potencia y al mes entonces tiene este consumo en kilovatio por hora. Una vez que ya tienen todos esos dispositivos en una lista, ustedes suman todos los kilovatios por hora que consumen al mes de esos dispositivos y eso pues va a estar reflejado en su planilla eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? Una vez que ustedes ya hicieron todo el cálculo del consumo en su casita, revisen y comparen con la planilla que pagan sus papás. Entonces, revisen a ver cuánto están consumiendo y si es que en realidad están consumiendo. Ahora, tranquilos, no se vayan a asustar. Cuando hagan este cálculo, es muy probable que el cálculo salga menor a lo que ustedes tienen en la planilla eléctrica. ¿Por qué? Porque les dije algo importante. A pesar de que ustedes no están consumiendo la electricidad o la corriente eléctrica, ustedes tienen todos los dispositivos conectados. Ese dispositivo conectado a la corriente eléctrica también tiene un periodo de consumo. Ahorita no les voy a hacer eso. No se preocupen y yo sé que va a salir menor el cálculo que ustedes hacen al que tiene la planilla eléctrica. Bien, entonces eso nada más, chicos. Esa es la actividad. Por favor, desarrollen esa actividad y no se olviden, todos los chicos que tienen acceso a internet fijo, me suben esta actividad al Classroom, yo le voy a poner ahí con cálculo de consumo eléctrico y los chicos que no tienen acceso a un internet fijo y están revisando este video con sus datos y demás cosas, entonces ustedes toman una fotito o las fotos que necesarias de todo el trabajo y me envían a mi WhatsApp personal. Les voy a dejar con una frase: trabaja en silencio, que el éxito se encargue de hacer todo el ruido. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es importante, que no es necesario que ustedes estén contándole a todo el mundo cuán sacrificados están, sino que simplemente hagan lo que tienen que hacer y automáticamente los frutos de todo ese trabajo van a estar reflejados para las demás personas. De mi parte, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Cualquier duda que tengan, pues simplemente me escriben y yo estoy gustoso de explicarles y de poder orientarles en todo lo que hagan. Tengan una buena semana. Muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen bien.